Hola, buenos días a todos y a todas. Una parte de lo que es este trabajo que tenemos en Flaxo es trabajar la actual coyuntura sobre el impacto, en mi caso, en el sector de los trabajadores y trabajadoras del COVID-19 frente a esta pandemia. Y claramente estamos en un momento que es bastante incierto, siendo finales de abril del 2020, depende de cuándo lo podamos ver. Lo primero que podemos decir es que en esa incertidumbre que tenemos, ya la Organización Internacional del Trabajo ha demostrado que digamos, se prevé una pérdida el empleo muy importante de alrededor de 22 millones de trabajadores, y eso significaría que alcanzaría casi a los 200 millones de trabajadores en situación de desempleo, pero también el impacto que tiene que ver con los trabajadores informales y con los trabajadores de la economía, que llamamos nosotros economía popular, y en otros espacios internacionales se suele llamar como trabajo atípico, lo cual es bastante complejo porque el trabajo atípico, lo que en la CEPAL hace muchos años atrás hablaba de trabajo atípico, en realidad es el trabajo típico, es el trabajo más normal en estas instancias porque ya alcanza al 50% de los trabajadores y trabajadoras en el caso argentino particularmente. Y en el caso de América Latina, alrededor de entre un 60 y un 70%. Eso significa que aquello que parecía un trabajo atípico, que está vinculado con la precariedad, que está vinculado con una relación asalariada generalmente disimulada, o de un emprendimiento vinculado a otras formas de organización que no es el trabajo asalariado, en general hoy tiende a ser casi la mitad de la población económicamente activa, mientras la otra mitad sigue siendo trabajadores asalariados con características enmarcadas en un convenio colectivo, pero con muchos grados de precarización, es decir, no alcanza, no cubre todo lo que conocemos hoy como el convenio colectivo de trabajo para toda la actividad. En ese marco, la pandemia, un poco lo que va a colocarnos a mediano plazo, a corto plazo es cómo será la salida administrada y cómo se irán incorporando ciertas actividades y cómo eso revee todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad en el trabajo, lo que hace muchos años se llamaba higiene y que luego dejamos de utilizar como concepto, vuelve a ponerse bajo la palestra de uno de los temas más importantes, y es, bueno, cómo aseguramos la higiene, cómo aseguramos que nuestros trabajadores y trabajadoras estén en condiciones de salubridad y en condiciones de preservar su salud. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver cómo alcanzar no solamente a los trabajadores asalariados, sino a los trabajadores y trabajadoras informales, y esto, mientras se habla y se expresa en políticas públicas como una ayuda, digamos, como la IFE, el ingreso de emergencia, como a lo largo, digamos, como a medida que salgamos de la pandemia, se reinserte dentro de la matriz productiva. Y esto también tiene que ver con la capacidad de desarrollar ingresos y de desarrollar producción. Y estaremos saliendo seguramente de este proceso de pandemia a través de una mayor intervención del Estado. Generalmente, a lo largo de la historia, la humanidad, cada vez que ha salido una crisis económica que impacta fuertemente en el capitalismo mundial, ha salido con mayor presencia del Estado. Creo que esta no va a ser la excepción, pero, digamos, en esa salida con mayor intervención del Estado, tenemos que ver cuáles las características de lo que va a ser el comercio internacional. Estamos en una situación muy parecida, o peor aún, ha dicho la Confederación Sindical Internacional, de lo que fue la crisis del 29, donde, digamos, el impacto en materia del empleo alcanzó casi el 25%, una cuarta parte de la población estaba sin empleo, y es muy probable que nosotros pasemos en este momento por una crisis de similares envergaduras. Esto nos coloca a los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones sindicales en particular, y también al mundo académico, que es quien reflexiona, quien da ciertos instrumentos para la salida de la crisis, en un desafío muy importante para desarrollar estrategias que generen políticas públicas que sean consensuadas. Y ese consenso significa
que tanto el sector trabajador como el sector empleador deberán estar también a la altura de las circunstancias para que el capitalismo o el modelo de desarrollo que querramos desarrollar luego de que pase esta crisis sea más inclusiva, con mayor justicia social y particularmente con mayor participación de los trabajadores, no solamente en la distribución y en la creación de riqueza, sino también en la distribución de todo lo que llamamos los bienes comunes, los bienes globales. No es un problema solamente que los trabajadores no tenemos acceso equitativo a la distribución de la riqueza, sino también a la distribución de los bienes como educación, los bienes de salud, los bienes de recreación, los bienes culturales, y eso me parece que es la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, ya que lo que pone de manifiesto esta pandemia es que estamos frente también a un resabio de lo que ha sido las típicas crisis capitalistas que demuestran que este mundo es injusto. Y por lo tanto es necesario ser creativos, pero también ser conscientes y responsables para un nuevo modelo de desarrollo. Muchas gracias.